Continuamos aquí en Poder Pensar. Desde que comenzó el año prácticamente estamos escuchando hablar del déficit hídrico que está sufriendo el país, sobre todo la escasez de lluvias. De eso se trata en este 2015. Las voces han ido subiendo en volumen, si se quiere, en estos últimos tiempos, a través de las gremiales rurales, a través del propio ministro de Ganadería, que ha advertido de pérdidas importantes. Se habla, por ejemplo, en el terreno de la soja, entre lo que ha pasado con el dólar y la sequía, de unos 800 millones de dólares, un volumen de dinero muy importante. Pero bueno, para conocer un poco más de lo que está pasando justamente con la falta de agua y desde cuándo venimos con ese déficit, estamos dándole la bienvenida al ingeniero Walter Bethgen, que es justamente asesor del Ministerio de Ganadería, pero además investigador de la Universidad de Columbia. Gracias por acompañarnos. Un placer. ¿Cuánto se puede determinar en el tiempo lo que va a pasar justamente con el clima, con el propio tiempo aquí en Uruguay? Mira, o sea, hay dos cosas, hay dos escalas, digamos, en las que se trabaja para predecir qué es lo que va a pasar. Hay una escala que es la predicción del tiempo, o sea, qué es lo que va a pasar en los próximos 2, 3, 4 días, 5 días máximo. Eso funciona bien, eso en general funciona bien, mejoró muchísimo en los últimos 50 años, hace 50 años la predicción del tiempo era realmente mala, ahora es buena. Es buena con excepciones. Hay lo que pasa, por ejemplo, con las lluvias de verano, que muchas veces son tormentas muy chiquitas, y entonces uno quiere predecir lluvia y de repente llueve 40 milímetros en un lugar y 1 kilómetro aparte, lejos de ahí no llueve nada. Pero en general la predicción del tiempo, o sea, unos pocos días, es buena. Es bastante buena, sí. Lo otro es la predicción del clima, o sea, periodos más allá de un mes, 2 meses, 3 meses. Ahí Uruguay tiene una ventaja, tiene la ventaja de que el clima del Uruguay está afectado por el fenómeno del Niño. Y el fenómeno del Niño es el fenómeno de gran escala más importante afectando el clima de todo el mundo. Entonces, cuando el fenómeno del Niño simplemente es lo que sucede cuando las aguas superficiales del Océano Pacífico, en el trópico, cerca desde Ecuador hacia Australia, cuando esas aguas están más calientes que lo normal, se dice que hay un año del Niño. Cuando están más frías que lo normal, se dice que hay un año de la Niña. Y la importancia que tiene eso, que como te decía, afecta el clima, lluvia y temperaturas en muchos lugares del mundo, incluyendo Uruguay. Entonces, en los lugares como Uruguay, en donde el fenómeno del Niño es importante, uno puede tener una cierta capacidad de predicción de qué es lo que se puede esperar para los próximos 3 meses. Ahora, eso es totalmente distinto a decir que, por ejemplo, estamos en abril. Imposible decir que el 15 de junio va a llover. Claro. Lo que sí se puede decir es, en los próximos 3 meses, el total de lluvia de los próximos 3 meses es más probable que esté por encima de lo normal o por debajo de lo normal o alrededor de lo normal. Entonces, en Uruguay hay una buena capacidad, comparado con el resto del mundo, de tener una tendencia por lo menos de lo que puede pasar. En los 3 meses. ¿Y cómo estamos en este año? Y explicarnos un poco lo que está pasando. Lo que pasó este año fue, o sea, hasta enero de este año, hasta fin de enero de este año, en realidad llovió más que lo normal, llovió más que el promedio de largo plazo. Y eso lo que hizo fue que los cultivos de verano crecieran muy bien. Cultivo de verano, digo, soja, maíz, que las pasturas, sobre todo los campos naturales, también crecieran muy muy bien, y bueno, hasta ese momento todo indicaba que iba a haber cosecha récord de cultivo de verano, que la producción de carne iba a estar buenísima. Empieza febrero y prácticamente deja de llover todo febrero y te diría casi por completo también en marzo. Hubo unos lugares en el norte, en Artigas, en Riviera, que llovió algo, pero en general desde fin de enero que no llueve. Y eso, digamos, afecta de manera distinta a las distintas actividades agropecuarias, ¿no? Por un lado tenés el campo natural, que es el sustento más importante de la producción ganadera del Uruguay. Y el campo natural evolucionó a lo largo de los siglos, enfrentando esa variabilidad climática típica del Uruguay. Entre paréntesis, Uruguay es uno de los países del mundo con mayor variabilidad de un año a otro, de todo el mundo. Entonces,
Lo normal en Uruguay es que pase esto, que hayan años que de repente en el mismo año tenés inundaciones en Durazno o Paysandú y 3 meses después se instala una sequía. Eso es lo normal de Uruguay. Pero entonces sigamos con lo que pasó este año. Llovió bien este enero, campo natural estaba muy bien, deja de llover y el campo natural adaptado a esa variabilidad climática, igual, sobre todo con lluvias de principio de verano, igual aguanta, igual uno recorría el campo, las zonas de campo natural, y había mucha oferta de pasto. Los cultivos de verano, sobre todo los que se sembraron temprano, lo que pasa cuando llega enero es que ya tienen una masa, ya tienen un estado, como que te dijera, de muy buena salud, tiene buenos volúmenes, buena cantidad de materia seca, biomasa. Y entonces cuando viene el momento crítico, que es el que empieza a llenar el grano, que es lo que cosechás, las plantas tienen una gran habilidad para movilizar mucho de esa biomasa que tienen las hojas y en los tallos hacia el grano. Una vez que se forma un grano, tiene la dominancia, o sea, la planta se dedica fuertemente a tratar de llenar ese grano. Entonces, de vuelta, los cultivos tempranos, sembrados temprano, que agarraron toda esa lluvia de diciembre, enero, llegaron a febrero y todavía tenían esa capacidad de llenar el grano en base a lo que habían acumulado de biomasa. La prueba está que los cultivos que se empezaron a cosechar, digamos, hace unos días, unas semanas, que son los más tempranos, dieron rendimientos muy buenos. Después viene, ¿qué es lo que pasa después? Sigue sin llover. En el sector ganadero, la oferta de pasto no cae drásticamente, pero empieza a complicarse el tema de aguadas. O sea, tú imagínate que pasan 60 días en donde no hay lluvias suficientemente grandes como para que escurra y para que llene las cañadas, los arroyos. Entonces empieza a faltar agua para los animales. Exacto, empieza a faltar agua para agua de beber, digamos, los animales. Y bueno, por supuesto, en los suelos más superficiales. O sea, esto es el tema del agua, la sequía, es como una cuenta de banco, ¿no? O sea, hay una oferta, hay una demanda y hay un ahorro. La oferta es la lluvia. La demanda es lo que transpiran los cultivos y las pasturas para poder crecer, y el ahorro es el agua que puede almacenar el suelo. Ahora, si tú tenés un suelo que es muy superficial, por ejemplo los suelos del basalto, o los suelos cristalinos superficiales, las sierras del este, la capacidad de ahorro de agua de esos suelos es muy baja. Es muy menor. Entonces depende mucho de la cantidad de agua que le llegue como lluvia. Esas son las zonas que están peor hoy por hoy. Y esas son las zonas que están peor. Si tú... una cosa que yo te comentaba fuera de cámaras es que a mí como uruguayo me sentí muy orgulloso lo que está pasando en Uruguay en este sentido, en el sentido de que el Ministerio de Ganadería se propuso instalar un sistema de información que permita cambiar un poco lo que es la cultura frente a las crisis relacionadas al clima, ¿no? Tradicionalmente y en todo el mundo lo que pasa es, se instala una crisis, digamos una sequía, y ahí se reacciona. Entonces cuando uno reacciona en el medio de la crisis, tú sabes lo que pasa, se reacciona un poco a lo loco, se trata de tapar agujeros, no hay fondos muy bien orientados, hay presiones políticas de ir para acá, de ir para allá. Entonces lo que pasa normalmente cuando uno reacciona solamente en una crisis es que las cosas no funcionan muy bien. La cultura moderna frente a eso es aprendamos a gestionar riesgos en vez de gestionar las crisis. Entonces, bueno, estemos mejor preparados. Nosotros sabemos que en Uruguay van a haber sequías, siempre van a haber sequías. Entonces, ¿qué podemos hacer para estar mejor preparados? Una de las cosas que nos pidió a nosotros la Universidad de Columbia, el Ministerio fue, ayúdenos a montar un sistema que nos permitan ir monitoreando en tiempo real qué es lo que está pasando en los distintos lugares del país, qué lugares empiezan a... ¿Eso que hace a través de algún satélite en particular? ¿Qué seguimiento se hace? Lo que estamos haciendo es trabajando mucho con el INIA, con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuario, con quien venimos trabajando hace años, y entonces en base a una combinación de sensoramiento, de información satelital que nos permite ver cómo está el estado de la vegetación en general, la salud de la vegetación, biomasa, si está creciendo, si está seco, con calcular lo que se llama balance del agua, es decir, qué cantidad de agua hay en cada día del año, qué cantidad de agua hay disponible para los cultivos. Y entonces hay cosas que se saben, cuando esa cantidad de agua baja, digamos, a un 20% de lo que es capaz de almacenar, de ahorrar, las plantas que crecen ahí van a estar en problemas.
Entonces, una combinación de satelital de la vegetación, cálculo de agua en el suelo en base a datos de clima. Y ahí ustedes pueden ir armando un mapa de cómo está todo el territorio. Y se arma un mapa y entonces se empieza a decir, bueno, estas son las zonas que están empezando a mostrar indicaciones de sequía, de que está sufriendo agua. Si tuvieras que hacer un balance hoy, bueno, hoy estamos parados acá y qué es lo que puede venir para los próximos meses. Hoy estamos parados en esta situación. Desde marzo hasta hoy hay zonas que son las que están mostrando índices más claros de sufrir por falta de agua. Y son las que yo te comentaba fundamentalmente. Fundamentalmente la zona de basalto, o sea, la zona de pedazos de Salto, Paysandú, todo lo que es el centro de suelos superficiales, y también la zona de las sierras del este, o sea, los suelos más superficiales. En los últimos días, además, como se sigue manteniendo esta falta de agua, ya empieza a expandirse un poco para los costados esas zonas más embromadas. Esta semana, por suerte, se ha pronosticado lluvia. Hoy ya llovió un poco. Esperemos que las lluvias que están pronosticadas para los próximos días efectivamente se den. Y eso va a aliviar. ¿Qué se puede decir para los próximos meses? Muy poco. Porque con lo que yo te comentaba del impacto del fenómeno del Niño, por ejemplo, este año hay un Niño. O sea, el Océano Pacífico está más caliente que lo normal. Eso en Uruguay está asociado a una alta chance de lluvias por encima de lo normal. ¿Pero cuándo? En primavera. Sobre todo desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Entonces, el impacto del Niño en estos meses es mucho menos consistente. Y para colmo, para hacerlo todavía más difícil, cuando llegan estos meses, viene lo que los científicos que trabajan en esto le dicen el bloqueo de predicción. Porque cuando llegan los meses de otoño nuestro, ahí todos los sistemas de predicción caen muchísimo. Entonces es muy poco lo que se puede decir para adelante. Lo que sí se puede decir que es importantísimo para la producción agropecuaria es que hoy no hay ningún indicio de que en la primavera que viene, o sea, a partir de septiembre, vayan a haber problemas de déficit de agua. Y eso sí es importante para la producción, o sea, entrar a la primavera y que no haya déficit. Los peores impactos en la producción agropecuaria son cuando la primavera y el verano están por debajo. Podríamos decir que lo que está pasando hoy es una luz amarilla, por lo que hemos arrastrado en el comienzo del año. No se está en una emergencia, en una alerta de emergencia de una sequía que no pueda ser por lo menos paliable en los próximos tiempos. Sí, o sea, yo cuando hablo de estas cosas tengo mucho cuidado. Yo me acuerdo, no en este país, sino en un trabajo similar que estábamos haciendo en América Central y que todos los datos que yo te comentaba mostraban una situación parecida a la de acá. Y que por lo tanto en general parecía lo que acabas de decir tú, que esto es una situación difícil, luz amarilla, problemática, pero que no llega a ser una situación de emergencia. Sin embargo, hubieron productores individuales que tuvieron unos problemas espantosos. O sea, por ejemplo, en ese lugar que te digo de América Central, establecimientos que quedaron con cero agua para el ganado y el ganado empezó a morirse por falta de agua, hasta que llegaron con camiones para ayudar. O sea, en general lo que tú dijiste es así. En general... Pero puede haber zonas puntuales que sí, la pasen peor. Casos puntuales, y eso, digamos... Un año como este lo que permite hacer es aprender, ¿no? O sea, otra cosa que yo creo que el ministerio de acá, de este país, ha hecho las cosas bien, es dentro de ese mismo proyecto en el cual nos pidieron nosotros ayuda para montar este sistema de información, yo te diría, la mayor parte de los recursos se están usando para intentar solucionar problemas de agua para productores chicos, productores familiares. Uno de los problemas importantísimos a solucionar en agua para productores chicos es las aguadas. O sea, asegurarse que incluso en años como estos, en donde la lluvia es realmente menor que lo normal, que no tengan ese problema, que no tengan falta de agua. Es una de las grandes batallas que hay que dar, igual que claro, para el riego, ¿verdad? En los productores chicos. Sí, ahí hay, por eso te digo, yo creo que los momentos de crisis, los momentos de dificultades son momentos importantísimos para aprender lecciones, ¿verdad? Walter, muchas gracias por haber venido. Pudimos poner por lo menos sobre la mesa cuál es el panorama del que se está empezando a hablar cada vez más, sobre todo por las pérdidas que se hablan
puede sufrir el país a raíz justamente de esta falta de agua. Exactamente. Bueno, Gracias un por placer, un placer. Nosotros nos vamos a la pausa, después seguimos hablando, pero nos vamos a temas políticos y vamos a mirar un poco lo que está pasando con la campaña para las municipales aquí en Montevideo. Ya venimos.